Bueno, mis amados, Romanos capítulo 7 dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos corrijas y nos impulses hacia tu propósito, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que esta palabra pueda ser internalizada en nuestro corazón y que haga cambios radicales en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Muy bien, mis amados, cuando nosotros hablamos del capítulo 7, pareciera que comenzara a hablar acerca del matrimonio. Y realmente Pablo acá no está queriendo dar un mensaje, no intenta dar un taller, no intenta hablarle a los matrimonios. Simplemente está haciendo una analogía entre lo que es la ley y la gracia. Entiéndase la ley como esas normativas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, y no solamente las que están descritas en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos, sino que son aproximadamente 600 leyes que fueron establecidas para el pueblo de Israel. Ahora, la ley tuvo un propósito. La ley tuvo el propósito de enseñarle al ser humano que no es capaz de cumplir a cabalidad la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano lleva intrínseco, lleva un gen, el gen del pecado, de la transgresión en su ADN. Por lo tanto, si una persona lleva en su ADN el gen transgresor, entonces se le dificulta, se le hace difícil por sí solo el cumplir entonces la ley. En cierta oportunidad una profesora de la universidad nos hablaba de las leyes que se establecieron para el metro de Caracas, y ella decía que esas leyes estaban muy bien pensadas. ¿Por qué? Porque ninguna de esas leyes, de esas normativas dicen no. Por ejemplo, no consumir alimentos dentro de las instalaciones del metro. No, ninguna dice no. Todas dicen abstenerse de consumir alimentos dentro del metro, abstenerse de qué sé yo. ¿Por qué? Porque ella decía, el ser humano, el cerebro no es capaz de determinar la palabra no. Entonces, si por ejemplo usted le dice no se come esa torta, entonces el cerebro va a entender que se coma la torta. No meta el dedo en ese tomacorriente, no meta el dedo en ese tomacorriente. Entonces el cerebro va a entender meta el dedo en el tomacorriente. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, no es que el cerebro no entiende el no, es que el gen transgresor del ser humano no entiende el no. Entonces, aquí está haciendo esta analogía y lo está comparando con una mujer que de alguna manera se lo podemos poner de esta manera, se lo podemos dar de este ejemplo. Una muchacha que resulta que se busca un novio perfecto.
así como el que le gusta iría a buscar a Carly, el novio perfecto, o a Cleity, el novio perfecto. Pero este hombre es tan perfecto que, oye, cuando llega, cuando va a montarse un carro, le abre la puerta, está atento a lo que ella siempre le dice, constantemente le está diciendo te amo, está pendiente de cuando la va a visitar, llevarle una rosa, no una docena de rosas, sino una rosa roja, porque es que está perfecto que hasta el color es un detalle, ¿no? Le lleva una rosa y le lleva un chocolate. Entonces, la mujer dice, no, este hombre es muy perfecto para mí. Yo necesito casarme rápidamente con él, que nadie me lo vea. Y entonces resulta que prepara todo y se casa. El hombre en las mañanas, cuando ella despierta, está el desayuno hecho, el café. Entonces ella dice, mi amor, tengo que pararme porque tengo que lavar la ropa. No te preocupes, mi amor, ya yo la lavé. O sea, ese hombre es muy perfecto. Pero dentro de poco se va a dar cuenta la mujer que ese hombre es tan perfecto que ella limpia, y entonces el hombre dice, ok, limpiaste, pero sabes, en esta mesa hay polvo, mira. El hombre es tan perfecto que entonces la mujer hace la comida y entonces dice, bueno, está bien la comida, pero sabes, le faltó que le echaran un poquito de sal. Con 1 gramo de sal que le hubiese echado de más hubiese quedado perfecta la comida. Le prepara, se esmera en prepararle la sopa, está muy bien la sopa, pero sabes, tenía que echarle un poquito más de ajo. Entonces eso comienza de alguna manera a fastidiarle a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es tan perfecto que entonces, oye, nada, no está conforme con nada. ¿Por qué? Porque aquel hombre es demasiado perfecto, entonces dice, yo tengo que deshacerme de este hombre. No lo soporto. No soporto un hombre tan perfecto. Tengo que deshacerme de él. Y entonces prepara una deliciosa comida y echa veneno. Pero aquel hombre que no es tan perfecto, resulta que se dio cuenta de que había veneno en la comida. Entonces dice, la mujer se da cuenta, el problema no es el hombre. El problema no es el hombre porque el hombre es demasiado perfecto. El problema es que soy yo que soy imperfecta. Y como soy tan como él es tan perfecto, tampoco voy a poder meterle veneno ni lo voy a poder suicidar porque es tan perfecto que se da cuenta de mis planes. Entonces la única manera de yo deshacerme de esta relación, de este problema, es yo muriendo. Cuando Pablo hace esta analogía, lo que está diciendo es que la ley no es la imperfecta. Cuando Dios establece la ley, no es para que el ser humano se dé cuenta que la ley es imperfecta, porque si Dios establece la ley, no es porque la ley es perfecta, porque todo lo que establece Dios es perfecto. Amén. El problema es que la ley de Dios es tan perfecta que el ser humano en su imperfección no puede cumplir la ley, porque el ser humano tiene un gen de imperfección de naturaleza pecaminosa, así como lo decíamos en el capítulo 5, cuando hablábamos de la comparación entre la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Entonces, de alguna manera estamos luchando entre la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Pero entonces, dice Pablo, el problema no era la ley, porque la ley justamente vino para que el ser humano conociera que era pecador. Y dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera,
no codiciará. En otras palabras, la ley era tan perfecta y el ser humano tan imperfecto que entonces la ley decía, no codiciará, y eso destapó más bien en el ser humano un deseo de codiciar. Le decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Y dónde está la mujer de mi prójimo? O sea, más bien eso lo que hizo fue llamarle la atención. Era como cuando el niño, lo que le decía del niño, que el niño le dice a usted, mire, puede tocar todo aquí, pero ese toma corriente, no lo toque. Entonces el niño deja de ver todo lo demás y enfoca su mirada en lo que no puede hacer. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Mira, de todo esto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. El enfoque de Dios estaba en todo lo que podía hacer, no en lo que no podía hacer. Y el enemigo entonces lo que hizo fue enfocar al ser humano en lo que no podía hacer y no en todas las posibilidades que tenía en el huerto del Edén. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si la ley no dijera, no codiciarás, no hubiese despertado en el ser humano entonces el deseo de codiciar. Si el pecado no lo hubiese dicho al ser humano, no matarás, no hubiese despertado, a pesar de que ya había muerte antes de la ley. Eso lo que hizo fue despertar más el deseo de alguna manera de matar para el ser humano. Y dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, comenzó a gobernar el pecado en el ser humano. Comenzó el pecado a esclavizar al ser humano. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era vida para vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, Dios estableció en los mandamientos para darle vida al ser humano, para que el ser humano aprendiera a relacionarse con Dios y con su prójimo. Pero esto más bien lo que hizo fue despertar en el ser humano lo que había dentro. Por eso Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice a Timoteo, cuídate, pero cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay en nosotros lo que llama Pablo mismo la concupiscencia. También Santiago lo llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los malos deseos. ¿Y dónde están esos malos deseos? Dentro de nosotros. Por eso Pablo decía, mira, cuídate de ti mismo. Es decir, esa tendencia de desear lo malo que viene dentro de ti, porque viene con ese gen de Adán, ese gen de pecado que hace que en el ser humano, dentro del ser humano, brote entonces ese deseo hacia lo malo. Entonces dice aquí Pablo, dice, y de manera que la ley es a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, lo que Dios estableció es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces había un problema, decía Pablo, hay un problema entre la ley y el carnal, porque la ley Dios la estableció para hacerlo con la ayuda de él, pero el ser humano quiso hacerlo por su propia cuenta, y entonces por supuesto nadie por su propia cuenta puede entonces cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que entonces él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Y por eso es que Pablo también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, hemos muerto al pecado. Decíamos en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo continuaremos? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, mis amados, cuando Cristo muere, es como que si nosotros muriésemos junto con Cristo por el pecado, para ya no vivir al pecado, sino ahora
vivir para Cristo. Pero hay un problema. Nosotros ya vimos lo que era justificación, ya vimos lo que era santificación. Cuando hablamos de santificación es que somos apartados para Dios. Cuando hablamos de santificación quiere decir que nosotros debemos entender nuestra posición delante de Dios, pero también tenemos que saber que la santificación es algo práctico, es algo de todos los días. Es que si ahora yo soy apartado para Dios, vivo para Dios, no puedo vivir al pecado, tengo que vivir para Dios. Pero entonces Pablo también entiende algo y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, que hay una lucha entre la naturaleza de Adán, esa naturaleza caída, esa naturaleza de desobediencia, y la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, perdón. El hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuántos le pasa esto que le pasaba a Pablo? Mira, Pablo decía, a veces quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. No se preocupe, mi hermano, que eso que a usted le pasa, eso también le pasaba a Pablo. Ahora, Pablo habla de que no solamente cuando nosotros llegamos a Dios hay un proceso de justificación, es decir, Dios nos declara inocentes. No solamente cuando llegamos a Dios hay un proceso de santificación, es decir, Dios nos declara limpio de pecado, nos declara apartados para Él, sino que desde el momento en que nosotros llegamos al Señor hay un proceso de regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el proceso mediante el cual Dios nos lleva, nos va transformando, nos va santificando, va haciendo de nosotros una nueva criatura, nos va llevando al mismo estado en que estaba Adán y Eva, o el mismo estado que estaba el hombre en el huerto del Edén. ¿Cómo estaba el ser humano en el huerto del Edén? Bueno, ahí no había envidia, ahí se manifestaba el fruto del Espíritu, había una comunión entre Dios y el hombre. Se manifestaba el fruto del Espíritu, es decir, lo que brotaba del ser humano era lo bueno, no lo malo. Lo que brotaba del ser humano era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, templanza, y me falta una, mansedumbre y templanza. Eso es lo que manifestaba el ser humano en el huerto del Edén. Y eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, eso es lo que debemos manifestar estando en Cristo. Eso es lo que debemos manifestar. Y en Gálatas habla que nosotros no podemos satisfacer los deseos de la carne, y entonces comienza a enumerar allí los deseos de la carne, sino debemos manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces usted dirá, ajá, eso yo lo entiendo, teóricamente yo lo entiendo, que yo debo manifestar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero a veces yo quiero manifestar todo eso y termino peleando, termino gritando, termino manifestando los deseos de la carne. Bueno, no se preocupe, a Pablo le pasaba lo mismo. Es más, cuando la iglesia, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, es una iglesia que tiene miembros, tiene personas que son salvos, ahí está hablando a personas que son justificados, que son santificados. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, eran personas que estaban santificadas, redimidas por la sangre de Cristo, que debían actuar en sabiduría.
Pero cuando habla en el capítulo 3, entonces dice, en el capítulo 3, versículo 2 dice: odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, no sois carnales, que es Pablo, y comienza ahí entonces a exhortarle. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes son unas cuerdas de carnales. En vez de estar manifestando el fruto del Espíritu, están manifestando los deseos de la carne. Ahora, Pablo aquí en el capítulo 7 está diciendo que eso puede suceder. ¿Por qué puede suceder? Porque en nosotros, mis amados, hay un proceso de regeneración. Es decir, Dios nos va llevando paulatinamente, progresivamente, a la condición en que estaba el ser humano en el huerto del Edén, Adán y Eva en el huerto del Edén. Y eso es un progreso, el manifestar completamente y perfectamente el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es un proceso. Mire, todos quisiéramos manifestar puro amor, todo amor, paz, andar en paz, 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 cuán dulce paz. Paciencia, todos quisiéramos manifestar la paciencia, y a veces somos más impacientes. El dominio propio, quisiéramos manifestar el dominio propio, y cuántas veces la ira, nos dejamos llevar por la ira. Entonces, mis amados, Pablo está diciendo aquí, debemos entender que estamos en un proceso de regeneración. ¿Y cómo se da ese proceso de regeneración? La segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 17 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hablando de este hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando está hablando de su hombre interior, ¿de qué está hablando? Está hablando de su espíritu. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando nosotros llegamos al Señor, lo primero que Dios regenera es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede hablar con el ser humano si no es con el espíritu del ser humano. Dios, Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que eso lo vamos a ver en el capítulo 8 cuando veamos la obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación. Pero el Espíritu de Dios va a hablarles a nuestro espíritu, no le va a hablar a nuestra alma, no le va a hablar a nuestras emociones, no le va a hablar a nuestra carne, no le va a hablar a nuestro sentido, le va a hablar a nuestro espíritu. Por eso es que cuando nosotros le decimos a usted: Dios me habló, le habló a mi espíritu, ¿cómo yo le explico a usted que Dios, el Espíritu Santo, le habló a mi espíritu? ¿Cómo se explica eso? Tiene que experimentarlo, de otra manera no tiene explicación, porque es algo interno, algo dentro. Como usted dice: bueno, escuché al Espíritu de Dios hablándole a mi espíritu. No es una voz audible, es algo dentro. ¿Cómo uno le explica? ¿Cómo usted explicaría eso? No, tiene que experimentarlo, de la única manera, tiene que experimentarlo. Entonces, hay tres etapas en la regeneración. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa de la regeneración del espíritu, que se da de forma inmediata. En el espíritu está la conciencia, es decir, que inmediatamente cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, inmediatamente es despierto nuestra conciencia. ¿Para qué? Para poder entender el proceso de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo nos pueda decir entonces: mira, estás en pecado, y la única manera de salir de ese pecado y ser limpio de ese pecado es recibiendo a Jesús en tu corazón.
Entonces, Él despierta mi conciencia para poder entender, para que el Espíritu de Dios pueda decirme, pueda advertirme cuando yo voy a pecar y entonces yo poder detenerme. Él despierta la conciencia para poder escuchar la voz de Dios. También Él despierta, es activada la iluminación. ¿Para qué? ¿Para qué es la iluminación? Para yo poder leer la palabra de Dios y poder entender lo que estoy leyendo. Porque antes de yo tener al Espíritu de Dios en mi vida y antes de ser despierto y de ser regenerado mi espíritu, yo leía la Biblia y no entendía nada. Por eso es que usted habla con una persona y le habla, por ejemplo, de las imágenes y le habla de buscar a Dios y la persona, eso es como locura para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no pueden comprender el propósito de Dios para su vida hasta que decidan entregarle su vida a Dios y es restaurada y es regenerada su espíritu. Entonces ahí de alguna manera es quitado el velo y entonces puede comenzar a comprender el propósito de Dios para su vida, puede comenzar a comprender la palabra de Dios, puede comenzar a sentarse ahí y entonces decir, oye, lo que el pastor está hablando, eso es conmigo, Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha despertado el espíritu, se ha activado el espíritu, se ha regenerado el espíritu para poder escuchar al Espíritu de Dios. La segunda etapa de la regeneración es la etapa del alma. Por eso es que Pablo decía aquí en Romanos capítulo 7, en Romanos capítulo 7, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien, pero porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando nosotros llegamos al Señor, el alma comienza un proceso de regeneración, pero progresivamente. El espíritu se reactiva y se regenera de forma inmediata, pero el alma, en el alma están los pensamientos, la mente. Nuestra mente no es regenerada de forma inmediata. Imagínense, nosotros en el mundo le metemos tantas cosas a nuestra mente. Por eso es que a veces tenemos mente cochambrosa, mente reprobada. ¿Por qué le metemos tantas cosas en nuestra mente? Comenzamos a leer el libro que le mete a nuestra mente cosas, comenzamos a ver películas que le meten a nuestra mente cosas, y entonces llega un momento en que tenemos tanta basura en nuestra mente. Ahora, para Dios comenzar a sacar esa basura de la mente, ¿qué utiliza? Utiliza la palabra de Dios. Por eso es que en Salmo capítulo 119, versículo 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios, dice Salmo 19:6, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La única que puede transformar el alma, o la única persona que puede transformar el alma, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Dice Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mis amados, la palabra de Dios, a través de la palabra es que Dios va transformando. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la versión lenguaje actual, dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, no te adaptes a este siglo, sino
transformado en la renovación. Esa palabra transformado es renovación de la mente, es cambio de mente. Transformado en la renovación de vuestra mente para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es decir, que Dios va a utilizar su palabra para transformar nuestra mente. Ahora, esa transformación, esa regeneración de la mente es progresiva, es paulatina. A medida que nosotros nos metemos más en la Biblia, más rápido es transformada nuestra mente. ¿Cuándo se terminará de regenerar nuestra mente? Cuando Dios nos venga a buscar o cuando nosotros partamos de esta tierra. Ahí podamos decir: tengo la mente de Cristo completamente. Pero mientras tanto, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí está, ¿qué fortaleza está hablando aquí? La fortaleza que se gestan en la mente. Esto habló Ítalo esta mañana en el devocional. ¿Cuántos escucharon el devocional? ¿Por qué? Porque ellos estaban, tenían argumentos en su mente contra el apóstol Pablo. Entonces, Pablo le dice: miren, nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El enemigo intenta colocar fortaleza, pensamiento en contra del propósito de Dios. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué dice llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento? Bueno, porque eso quiere decir, si lo llevó cautivo es porque nuestra mente quiere hacer lo que le da la gana. Entonces no es que nosotros queremos llevar la mente por este lado y la mente se quiere ir por este lado. A veces nosotros estamos arrodillados, parados, sentados, orando, y nuestra boca va por un lado y mi mente va por otro. Mi cuerpo está en algo, mi mente está por otro y mi oración está por otro lado. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo y mi mente se va para donde Él quiere. Entonces, Pablo lo que está diciendo: mire, nosotros tenemos que aprender inclusive a dominar nuestros pensamientos. ¿Y cómo se dominan los pensamientos? La única manera que se dominan los pensamientos es a través de la palabra de Dios, que es la única que derriba todo argumento del enemigo. Entonces, aquí Pablo está diciendo en el capítulo 7 de Romanos: hay un proceso de regeneración, primero del espíritu, después del alma. En el alma está la mente, las decisiones. Llegamos tomando decisiones desastrosas, decisiones de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros caprichos, y todavía estamos en Dios y estamos tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Pero para dejar de tomar decisiones de acuerdo a nuestros caprichos y a nuestra experiencia y comenzar a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es un proceso. Ojalá se diera así de un día para otro, que nosotros pudiésemos decir: hoy me entregué al Señor y ya hoy mismo estoy tomando decisiones de acuerdo a su voluntad. Que mire, que esas decisiones que yo tomo, eso son pura bendición. Ese es el deseo de todos, pero a veces tomamos decisiones hasta sin consultar con Dios. Tomamos decisiones que más bien nos trae dolores de cabeza. Porque entonces este es un proceso, el poder que ser restaurada esa área de nuestra alma, restaurar el área de las decisiones. Y el área de las emociones, ni se diga. Venimos del mundo con esas emociones totalmente echadas a perder, con nuestras emociones tendientes a la ira, al enojo, a la maledicencia, a la amargura. Entonces llegamos a Dios y hay un proceso de regeneración de nuestras emociones para dejar de odiar, para dejar la ira y entonces comenzar
a amar inclusive hasta a nuestros enemigos. Pero ¿quién aquí ama a aquel que le está haciendo daño y que lo pueda llamar y llamar y decirle: yo sé que tú me estás haciendo daño, pero yo te amo con todo mi corazón? Amén. Eso es lo que Dios desea, pero no, mis amados, no nos caigamos a mentiras. ¿Entiendes? Si lo llamo para decirle: mira, te odio, digo te amo con todo mi corazón. Entonces es un proceso que es el deseo de Dios que lleguemos a ese nivel de poder amar a aquel que nos odia, de cumplir lo que dice aquí mismo Romanos capítulo 13: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El poder, aquel que me está haciendo mal, yo hacerle bien. Eso no es fácil, mis amados. Eso es un proceso, pero a medida que el Espíritu de Dios va trabajando en nuestras vidas, entonces eso se va dando paulatinamente. Que nunca vamos a llegar a ser perfectos en esas áreas, eso es verdad. Cuando estemos en el cielo, vamos a amar a todo el mundo, pero mientras estemos en esta tierra, mire, siempre va a haber por ahí, vamos a coger ahí una pata. Y la última etapa de regeneración es la regeneración del cuerpo. Dice 1 Corintios capítulo 15, el capítulo 15, versículo 51, dice: aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La última parte de la regeneración va a ser la regeneración de nuestro cuerpo, que vamos a pasar de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto, en otras palabras, un cuerpo que no se enferma. Pero mientras estemos en este cuerpo, mis amados, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque aunque no querramos, van a venir las enfermedades. Aunque usted no quiera, usted puede ayunar, usted puede vigilar, usted puede leer la palabra de Dios todos los días de Génesis y Apocalipsis para que no le salgan las arrugas. Igualito le van a salir las arrugas. Igualito. Así usted diga: Señor, yo declaro y decreto que no me van a salir arrugas, que cuando abra los ojos no voy a tener arrugas, y cuando abre los ojos está arrugado. Yo decreto que cuando abra los ojos no voy a ser calvo, sino que voy a tener pelo. Y abre los ojos y está eso brillante ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todavía estamos un cuerpo corrupto, mis amados. Hay personas que dicen: no, nosotros no podemos enfermarnos porque yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores y no puedo enfermarme. Somos hijos del Rey de Reyes, pero todavía nuestro cuerpo está sufriendo las consecuencias del pecado y todavía tenemos un cuerpo corruptible, y como cuerpo corruptible se va desgastando. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 Pablo decía, capítulo 16 versículo 17, dice: por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Usted puede decir: yo decreto que no me voy a cansar, y termina en la noche cansado, igualito agotado. Y Señor, tú no me contestaste. No, sí, pero debemos entender
que todavía no hemos sido transformados completamente, no hemos sido regenerados en la etapa de nuestro cuerpo. Como no he sido regenerado totalmente en la etapa de mi cuerpo, entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidarme de lo que hago, de lo que como, donde ando, tengo que hacer ejercicio. Eso tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, nos vamos a enfermar, mis amados. ¿Ven? Entonces, que en su misericordia, es verdad que en su misericordia Dios nos sana, es cierto. Es cierto que Dios nos sana en su misericordia. Pero si nos seguimos sin cuidar, otra vez vamos a caer en la misma. Jesús nos resucitó a Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Sí, se volvió a morir. ¿Por qué? Porque todavía tenía un cuerpo corrupto. La hija de Jairo, Jesús la resucitó. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Se murió otra vez. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo corrupto. El único que murió y se levantó con un cuerpo totalmente transformado fue nuestro Señor Jesucristo. Y de esa misma manera, por eso la Biblia dice aquí, el mismo 1 Corintios capítulo 15, que Él es la primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Porque de esa misma manera, como Él murió y resucitó con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, de la misma manera, nosotros ciertamente vamos a morir o vamos a pasar por el proceso de transformación, de ser transformado en el arrebatamiento, pero nos vamos a levantar de igual manera con un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Entonces ahí culmina el proceso de regeneración, una regeneración completa. Pero mientras estemos en este cuerpo, mis amados, vamos a pasar por esto que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Quiero hacer algo bueno, pero terminamos haciendo las cosas malas por ese proceso de pecado que hay en nosotros. Por eso, esposa, entienda algo, esposa, por favor. Usted se casó con un hombre malo. Esposos, entendamos algo, que nosotros nos casamos con unas mujeres bien malas, aunque por fuera estén bien buenas. Ahora, por eso es que tenemos que mantener los dos agarraditos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos controla. Dios es el que produce en nosotros ese dominio propio, para que no salga lo bueno, sino que salga lo malo. Y si llega a salir lo malo, entonces inmediatamente es activada nuestra conciencia para poder reconocer e ir y pedir perdón. Perdón, oye mi amor, perdóname porque te grité. Oye, perdóname mi amor porque como que te hablé un poquito duro. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso, esposos, tenemos que mantener a nuestras esposas mojaditas de oración. Esposa, hay que mantener al esposo mojadito de oración. ¿Para qué? Para que los dos juntos podamos cumplir el propósito de Dios. Porque si no, entonces vamos a estar todo el tiempo viviendo esto. Oye, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo. Esa es una buena excusa, ¿verdad? Cuando de repente usted le grite a la esposa y dice, no soy yo, no soy yo, el pecado que mora en mí. Una buena excusa, ¿verdad? O esposa, cuando le grita al marido y que el marido le diga, ¿qué pasó? No, ya va, mi amor, no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando usted vea que su esposo está haciendo algo, yo sé, mi amor, que el hacer el bien está en ti. Pasa que tienes que manifestarlo. ¿Por qué? Porque decía Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de esta tendencia hacia el pecado? ¿Quién me librará? Y entonces cierra Pablo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, el único que nos puede librar de esta tendencia hacia la maldad, hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la tentación, hacia la concupiscencia. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mientras estemos, mis amados, en esta carne, vamos a luchar constantemente con el pecado. Por eso es que Dios nos dejó las herramientas, nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la oración. Jesús le dijo en el capítulo 26 de Mateo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mis amados, la carne va a querer entrar en la tentación, pero tenemos que orar para que el Espíritu de Dios nos ayude a no ceder a la tentación. Hay una canción que se escuchaba mucho en mis tiempos. Bueno, esa canción es como de hace, no sé, 10, 15 años, que decía: dos seres hay en mí que quiere dominar, el uno va con Dios y el otro está muy mal. O sea, hay una lucha en nosotros constantemente en querer hacer el bien, pero a veces no hacemos el bien, terminamos haciendo el mal. Por eso oremos al Señor constantemente por nosotros mismos. Oremos constantemente los unos por los otros. Mire, a veces nos quejamos y señalamos a aquel que hace las cosas mal, que pecó. Bueno, Pablo dice que si alguien ha pecado, que nosotros lo llamemos y lo amonestemos con espíritu de mansedumbre. Y dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en el mismo error. También Pablo dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Cuidémonos, mi amado hermano, cuidémonos. Hay un dicho por ahí que dice: cuando veas la barba de tu vecino arder, con la tuya en remojo. A veces lo que hacemos es ver al hermano que pecó y lo señalamos. No. Todos estamos en la carne. Oremos los unos por los otros, mi amado, para que Dios nos ayude a mantenernos firmes siempre en Él. Amén, y en su voluntad. Póngase en pie y vamos a orar al Señor, a agradecer a Dios por su presencia, por su misericordia, por su bondad. Mire, Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que, mis amados, aquí estamos. Oremos constantemente, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de ayudarnos los unos a los otros, no dejemos de ayudarnos, porque todos estamos en este camino y todos estamos luchando y todos somos militares de este mismo ejército. Así que, mis amados, oremos al Señor.